Bien, hoy vamos entonces a terminar con nuestra miniserie de 4 sermones titulada Las 4P de Pentecostés, basada en todo lo que rodea el día de Pentecostés desde el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hasta ahora hemos hablado primero de la preparación del día de Pentecostés, donde el énfasis fue la importancia de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, reflejadas en la elección de Matías para reemplazar a Judas. Segundo, hablamos de Pentecostés mismo y la venida del Espíritu Santo, donde el énfasis fue cómo se cumple la promesa de que el Espíritu Santo vendría a empoderar a los discípulos de Cristo para ser sus testigos en todo el mundo, como dice Hechos 1:8, y como todos los oyentes escucharon hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma de forma sorpresiva y sobrenatural. Y tercero, hablamos de la predicación post-Pentecostés, donde el énfasis fue cómo Pedro le explicó a las multitudes lo que ocurrió en Pentecostés y la importancia de reconocer a Jesús como Salvador y Señor con todo lo que eso implica. Y hoy hablaremos de la práctica, que apunta a los frutos, las respuestas, las consecuencias derivadas de este maravilloso evento de Pentecostés, donde 3.000 personas se convirtieron al Señor y fueron bautizadas, formando una comunidad o familia empoderada por el Espíritu Santo que se dedicarían juntos y en forma continua a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudiéramos pensar en nuestra familia nuclear, extensa y política. ¿Quiénes la componen? ¿Cómo están conformadas? ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo es la comunicación entre sus miembros? ¿Son una familia más bien unida o hay divisiones entre ustedes? ¿Son una familia cercana o más bien lejana? ¿Son familias transparentes o que abundan en ustedes los secretos? ¿Hay confianza entre sus miembros o más bien abunda la desconfianza? ¿Son generosos y apañadores entre ustedes o más bien egoístas y centrados en sus propias necesidades? ¿Son una familia integradora o más bien disgregada, que tiende a la paz o tiende al conflicto? ¿Son más bien sociales o introvertidos, abiertos o herméticos? ¿Son confrontacionales o de los que evitan enfrentar las situaciones? ¿Son pacientes o son impulsivos? ¿Son numerosos o más bien reducidos? ¿De los que se juntan seguido o de los que no se ven nunca? ¿Amorosos o más bien iracundos? ¿Cómo se integran las nuevas generaciones y cómo se relacionan entre ustedes? Ahora, ¿por qué quiero que pensemos en todo eso? Es porque cuando pensemos ahora en la familia de la fe, que es uno de los resultados de Pentecostés, mi impresión es que existe una tendencia en replicar muchas de las ideas, costumbres, experiencias y formas de relacionarse y de actuar de tu familia en la iglesia, sin cuestionarnos si esos pensamientos, palabras o acciones están basadas en la palabra de Dios y si son frutos prácticos del Espíritu Santo. Por eso hoy veremos cómo los oyentes del sermón de Pedro post-Pentecostés, compungidos en lo profundo de su corazón, le preguntan qué debemos hacer, frente a lo cual Pedro los llama al arrepentimiento, a bautizarse y a recibir el Espíritu Santo, teniendo como respuesta que 3.000 personas son añadidas ese día a la iglesia, lo cual tiene como consecuencia una nueva comunidad empoderada y transformada bajo la enseñanza apostólica, la comunión, la oración, la generosidad, la alabanza a Dios, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Pero antes de continuar, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar durante esta predicación y el resto de la semana. ¿Estoy poniendo en práctica los frutos del poder del Espíritu Santo en mi familia e iglesia? ¿Estoy poniendo en práctica los frutos del poder del Espíritu Santo en mi familia e iglesia? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en la reflexión a este último texto que vamos a ver del libro de Hechos, en el sermón que he titulado La Práctica. Oremos.
Señor, te damos gracias primero porque hemos podido ver en esta serie cómo tú preparaste, cumpliste la promesa de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, explicaste y proclamaste lo que fue ese evento para hoy día, Señor, recordarnos cómo se ve en la práctica el Espíritu Santo obrando en una comunidad que ha sido empoderada para cumplir la misión que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder tomarle el peso a lo que significa que tú habitas en nosotros, que tú estás transformándonos desde adentro para afuera y que tú, Señor, deseas que seamos una comunidad de fe, una comunidad obediente, una comunidad que vive en comunión siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos 2 del 37 al 47 y mientras lo buscan déjenme hacer un breve recuento de cómo llegamos hasta este momento de la historia. Jesús ya había ascendido al cielo, el Espíritu Santo ya había descendido sobre los discípulos de Cristo, que fueron empoderados para cumplir la misión de ser testigos suyos desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último rincón del mundo, como dice Hechos 1:8. Muchos judíos piadosos reunidos de todas partes del mundo por la fiesta de las primicias ya habían escuchado acerca de las maravillas del Señor en su propio idioma materno de manera sobrenatural, y Pedro ya se había levantado para explicarles en su primer sermón, primero, que lo que pasó en Pentecostés fue el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel, escrita 800 o 600 años antes de Cristo, y segundo, que la muerte, resurrección y ascensión de Cristo también fue en cumplimiento de la palabra de Dios, específicamente de los Salmos 16 y 110, con lo cual reafirma que Jesús es el Salvador y Señor esperado y anunciado por toda la Biblia. Y ahora, frente a la declaración de Pedro, Lucas nos va a describir en Hechos 2, 37 al 47 la consecuencia práctica de los frutos del Espíritu Santo, como es la formación de una comunidad llena de fe, obediencia y comunión, que son los 3 puntos que vamos a ver hoy día en esta prédica. Por lo tanto, el primer punto es la fe. Fíjense en lo que dice Hechos 2 del 37 al 40. Hechos 2 del 37 al 40. Dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Por lo tanto, lo primero que podemos notar en estos versículos es cómo refuerza el hecho que el Evangelio demanda una respuesta y no te deja neutral, ya que creemos en una fe que es práctica y que demanda una respuesta práctica. Y en este caso vemos que el efecto en la multitud fue un profundo impacto en lo más íntimo de su ser, que los conmovió a tal punto que le preguntaron a los discípulos, versículo 37, ¿qué debemos hacer para reconocer a este victorioso Rey, a este Señor que murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Qué podemos hacer frente a tal declaración de la salvación y el señorío de Cristo? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta fe de manera práctica? Esa es la pregunta que le hacen todas estas personas que fueron impactados por el Evangelio aquel día. Y no sé cuántos de ustedes han tenido la responsabilidad de ser el último eslabón en la conversión de alguna persona, frente a la cual han tenido que dar respuesta a esa pregunta y sus implicancias. No sé si le ha tocado que alguien le diga: ¿qué hago ahora? Que me doy cuenta de que toda mi vida la he vivido en el camino incorrecto. ¿Qué hago ahora? Que ya no seré más el dueño, señor o capitán de mi destino. ¿Qué hago ahora? Que todos mis fundamentos humanos han sido derribados.
Y aquellos que hemos tenido este privilegio de responder esta pregunta a un nuevo creyente, les puedo asegurar que es algo que nunca se les olvidará en la vida y que todos deberíamos anhelar experimentar, no una, sino que muchas veces, ya que ser usados por Dios para llegar a ser parte de la decisión más importante que puede tomar cualquier ser humano en su vida es una de las mayores bendiciones que Dios nos da como seguidores suyos. Y Pedro va a explicar en esta sección que es una fe que se cree internamente y que se confiesa externamente. Déjenme repetir esa frase. Es una fe que se cree internamente y que se confiesa externamente. Fíjense en el versículo 38. Pedro les dice que habiendo creído este evangelio, en el cual han sido llamados por Dios, deben arrepentirse como una señal interna y bautizarse como una señal externa en el nombre de Cristo, para que así sus pecados sean perdonados y reciban el regalo del Espíritu Santo, que por supuesto debe haber estado obrando previamente en ellos para llevar a las personas a este punto de inflexión y decisión, ya que esto parte con el llamado de Dios, que es el paso previo a la respuesta de fe. Entonces el primer paso posterior al llamado de Dios fue arrepentirse de su rebelión contra Dios, de no haberse sometido a su voluntad, arrepentirse de haber desobedecido sus mandamientos, de no haber reconocido a Dios como dueño y Señor de sus vidas y por ende de no haber vivido acorde a esa verdad, ya que la Biblia nos dice que somos pecadores por naturaleza y también por decisión propia, razón por la cual debemos arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios como una señal interna de nuestra fe o de nuestra confianza en Jesús. Ahora debemos tener muy en claro que esto no es algo que se hace una sola vez en la vida y que después se deja de lado por completo, sino más bien vemos que Dios nos llama en su palabra a tener una continua actitud de arrepentimiento, como también leemos en la liturgia, que se manifiesta cada vez que hemos pecado contra Dios o con nuestro prójimo. Por ejemplo, cuando amamos a alguien o algo más que a Dios mismo, y eso es idolatría. Al avergonzarnos de nuestra fe en algún contexto social, eso es infidelidad. Al juzgar livianamente a los demás, eso es prejuicio. Al mentir o codiciar lo que el otro tiene. Al actuar egoístamente o disciplinar con ira, sin gracia o misericordia. Al murmurar a las espaldas de otros o ser de tropiezo para un nuevo cristiano en la fe. Al desobedecer la palabra de Dios aún sabiendo que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Entonces el primer paso es arrepentirse. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese paso de tener la convicción de pecado en respuesta al llamado de Dios. Arrepentirse, convicción interna. El segundo paso fue hacer una pública confesión de ese arrepentimiento y de esta nueva fe, la cual se expresa con el bautismo. Ya que en el bautismo, ya sea uno o nuestros padres si éramos bebés, declaran reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, arrepentirnos de esta y poner nuestra confianza plena en aquel que nos limpia de nuestros pecados para comenzar a vivir una vida nueva conforme a su palabra, tal como vimos la semana pasada en la ceremonia de bautismo. Por lo que este paso apunta a una señal externa que solo es válida cuando ambas señales están presentes en la persona, interna y externa, independiente si esto se da en tiempos diferentes, como vemos otros casos en la Biblia. Por eso, como Iglesia Anglicana podemos estar seguros de que podemos bautizar a adultos, pero también podemos bautizar a niños, y creemos que esto es bíblico, ya que aquellos que fueron bautizados de niños en el nombre del Dios Trino fueron hechos conforme a la palabra de Dios, en base a las promesas que Dios da, y no necesitan bautizarse de nuevo, independiente si esto fue una congregación diferente, sino más bien tenemos la confirmación como un acto público de que esa fe que mis padres públicamente dijeron que me iban a enseñar, independiente si lo hicieron o no, ahora es mía propia en la confirmación. Ahora es importante destacar que Lucas en este segundo capítulo de Hechos nos muestra elementos que son importantes en el proceso de la salvación, independiente de que el orden en que estos se dan.
partiendo siempre por el llamado soberano de Dios. Nos habla de creer, arrepentirse, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo para comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios como testigos suyos en todo lugar. Por lo tanto, lo importante es que haya una señal interna en la fe y una señal externa de la fe que refleje que nos hemos vuelto un seguidor de Cristo, reconociéndolo como Salvador y Señor de nuestra vida. Ahora fíjense en el versículo 39, que nos dice que esta promesa no es solo para ti como individuo, sino también para toda la familia y más allá. Incluso ahí menciona a los extranjeros o esclavos que vivían en tu casa, ya que esta promesa de salvación está disponible para todas las personas y familias que el Señor llame por medio de su Evangelio. Por eso debemos estar siempre orando y compartiendo el Evangelio, para que el Señor llame a todos los miembros de nuestra familia, a nuestros compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, a vecinos, amigos, etc., para que de esa forma sean salvos de esta generación perversa, dice Pedro, así como todas las anteriores que siguen siendo y viviendo de manera perversa en contra de la palabra de Dios, destinados a una muerte sin salvación. Y si se fijan, esta no es una sugerencia de Pedro. Dice que les dio muchos argumentos y que fue insistente: sálvense de esta generación perversa. Entonces no debemos dejar de orar para que todos ellos puedan responder a este llamado con fe y así comenzar a vivir vidas llenas de obediencia a Dios, que es la siguiente sección y la siguiente principio que vamos a compartir ahora: la obediencia. Fíjense en los versículos 41 y 42. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces aquellos que escucharon el Evangelio predicado por Pedro aquel día en Pentecostés no solo fueron conmovidos al punto de preguntar lo que debían hacer en fe como respuesta a este Evangelio, sino que estuvieron dispuestos a responder en obediencia a este llamado, llegando a ser bautizadas 3.000 personas ese día, que se sumaron a los 120 que originalmente ya habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Por lo tanto, aquellas 3.000 personas que recibieron la palabra de Dios se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados, para así ser empoderados por el Espíritu Santo para poder comenzar a ser testigos de Jesús en todo momento y lugar, al responder en obediencia al llamado de Dios. Ahora, ¿cómo es descrita esta obediencia a la cual están llamados los seguidores de Cristo? ¿Cómo se ven en la práctica estos frutos del Espíritu Santo obrando en ellos? Fíjense en el versículo 42. Primero nos dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, lo que hoy en día entendemos como estudiar la Biblia. Y si se fijan, esta era una actividad constante y continua en sus vidas, lo que debe ser también una constante en nuestras vidas, tanto a nivel individual como iglesia. Aprovechaban todas las instancias disponibles para leer, meditar y profundizar en las Escrituras, ya que ellos habían aprendido que la única forma de crecer y madurar en la fe es escuchando su palabra y siendo obedientes a esta, para que cada pensamiento, cada palabra, cada acción que realicemos fuera mediada o guiada por la palabra de Dios, para así conocer y aplicar de mejor manera la voluntad del Padre a nuestras vidas. Dice que se dedicaban continuamente a llenarse del Señor por medio de las Escrituras. La memorizaban, la atesoraban, la aplicaban en todo momento. La deseaban como un bebé desea una leche materna. Ahora, lamentablemente, muchos cristianos se conforman con un dulce, con un canapé, cuando podrían estar comiendo un banquete. Muchos cristianos son analfabetos, bíblicamente hablando, por lo que siguen viviendo como si fueran bebés. Y por eso sus relaciones son teñidas por sus experiencias familiares y no por la palabra de Dios.
Por eso no experimentan el poder de Dios en sus vidas y sus decisiones no reflejan la voluntad de Dios, porque no la conocen, no la obedecen. Por lo tanto, si eres poco constante o irregular en el estudio de la palabra de Dios, no esperes que tu vida sea regular y equilibrada en la fe, si no estás conociendo y viviendo bajo la voluntad de Dios. Así que les recomiendo el poner en sus calendarios un tiempo individual de estudio de la palabra, un tiempo colectivo de estudio de la palabra, y hacer el esfuerzo de memorizar la palabra de Dios, de leer libros cristianos. Con la Dominga estamos practicando el credo, y mi hija de 7 años ya se sabe el credo de los apóstoles de memoria. Quizás no entiende todo lo que significa, porque estamos de a poco estudiándolo, pero ya se sabe el Padre Nuestro y el credo. Con eso ya tengo el resumen de toda la fe cristiana. Así que es importante que atesoremos la palabra de Dios y que sea algo continuo y no irregular. Lo segundo que nos dice de cómo se ve en la práctica esta obediencia como respuesta al poder del Espíritu Santo en nuestra vida es que se dedicaban continuamente a la comunión, lo cual va más allá de simplemente juntarse, sino más bien el buscar una unidad en Cristo que nos permita ser una familia bajo los parámetros bíblicos y no los de este mundo. Y en esta línea le escuché un testimonio al pastor Francis Chan. No sé si han leído o escuchado acerca de él, es un pastor norteamericano, y él contó este testimonio. Él decía que a su iglesia llegó una persona que había sido parte de una pandilla o de unos gángsters en Estados Unidos, pero que al convertirse al Señor dejó su pandilla, se bautizó y comenzó a participar de las reuniones semanales. Imagínense un tremendo hombre con tatuajes, con piercing, con una moto Harley Davidson, de ese estamos hablando. Dice que comenzó a participar de las reuniones semanalmente después de haberse bautizado, pero al poco tiempo el pastor se dio cuenta que esta persona dejó de asistir. Y un día se la encontró en la calle y le preguntó que por qué ella no participaba en la iglesia. Frente a lo cual este ex pandillero le dijo que después de haberse bautizado, él pensó que sería parte de una gran familia unida, como lo había sido su pandilla durante tantos años, y no simplemente un grupo de personas que se reúnen semanalmente en distintas actividades. Frente a lo cual el pastor se dio cuenta que las pandillas en Estados Unidos estaban siendo un mejor ejemplo de lo que significa la comunión que su propia iglesia. Y creo que deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Estamos siendo esta familia de fe que fomenta una genuina y sincera comunión entre sus miembros? ¿O hay otras entidades como juntas de vecinos, grupos de curso, equipos deportivos o cualquier otra junta que tiene una mayor comunión que nosotros? Por lo que el punto no es solo juntarse o esperar a las actividades formales de la iglesia para verse, sino que ser activos y atentos a las necesidades de los demás, para fomentar una genuina familiaridad y una real unidad en Cristo. ¿Estudiaban la palabra de Dios? Primer punto. Lo segundo es la comunión. Lo tercero es que se dedicaban continuamente al partimiento del pan, lo cual apunta a compartir la mesa, que era un momento muy importante de enseñanza para las familias judías. Además, Jesús le dijo en la última cena a sus discípulos que siempre que partieran el pan y bebieran la copa, recordaran lo que Él iba a hacer en la cruz por ellos. Por lo tanto, siempre debe estar presente el Evangelio en nuestras conversaciones y especialmente al reunirse alrededor de la mesa, que es una tradición que se ha ido perdiendo con el tiempo al cada vez tener menos instancias de conversación y compartir en familia. Por lo que esta propuesta de los primeros cristianos hoy día es contracultural, ya que por un lado va en contra de la tendencia a que cada uno come en su pieza, debido a la diferencia de horarios y incompatibilidad de temas que hay entre las diferentes generaciones. No sé si han experimentado eso. Y por otro lado, va en contra de esta tradición chilena que dice que en la mesa no se debe hablar ni religión ni política. Pero como cristianos estamos llamados
a tener presente el Evangelio y la palabra de Dios en todas nuestras conversaciones, aprovechando de modelar los valores y principios bíblicos en la familia. Así que los animo a usar esos espacios para transmitir la fe en familia e invitar tanto a creyentes como no creyentes a sus mesas para compartir no solo comida rica, sino que la comida que transforma nuestras vidas, que es Jesucristo mismo. Cuarto, se dedicaban continuamente a la oración. Estudio de la Biblia, comunión y ahora la oración. Partir el pan y ahora a la oración. Lo que apunta a tiempos individuales de oración y tiempos corporativos de oración, tanto en el templo como en las casas, lo cual va más allá de hacer una lista de peticiones por nuestras necesidades, ya que la oración es mucho más rica y profunda que simplemente una lista de deseos. La oración junto al Evangelio es una de las herramientas más poderosas que puede existir en este mundo, ya que no solo nos bendicen individualmente, sino que nos edifican colectivamente, transformándonos en el proceso. La oración es un regalo de Dios que nos permite comunicarnos con Él en todo momento, todo lugar y toda circunstancia. Y yo les conté que hace tiempo leí un libro, un testimonio de una persona que fue quemada completa. Estaba quemada completa y postrada. Y le preguntaron, hoy día no puedes hacer nada. Y este cristiano dijo, no, hoy día puede que no pueda hacer muchas de las cosas que yo siempre he hecho, pero puedo orar. No me puedo mover, no puedo hacer ninguna de las actividades que podía hacer, pero aún postrado, quemado completo, puedo orar. ¿Cuántas veces dejamos de orar por incomodidad, por falta de tiempo, etcétera? Por eso nuevamente es algo que practicaban en forma continua y disciplinada y no algo esporádico e irregular. Por eso cada año le damos un fuerte énfasis a la oración, al estudio de la palabra y también a compartir la fe, lo cual es una tarea individual pero también colectiva, porque deseamos que muchas personas lleguen a conocer a Jesús, a atesorar a Jesús y servir a Jesús como su único tesoro. Por eso los animo a que tengan una lista de oración. Ármense una nota en el celular, cómprense una libretita para anotar, háganse una lista de oración y pongan en su calendario tiempos de oración, tanto personal como colectivo. Si les acomoda en la noche, si les acomoda en la mañana, si les acomoda la hora de almuerzo, la hora de almuerzo, si les acomoda sentado en el baño, háganlo. Ocupen, espacio hay de sobra para orar. Lo que me lleva a la última palabra de hoy, la comunión. Fíjense en los versículos 43 y 47 que dicen: versículo 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Entonces finalmente Lucas, después de haber resumido lo ocurrido en Pentecostés, de haber resumido el sermón de Pedro, termina haciendo un resumen de la respuesta práctica de los oyentes, quienes se asombraron profundamente de las palabras y hechos realizados por los apóstoles, de tal manera que del grupo original de 12 apóstoles y de los 120 discípulos de Cristo en total que estuvieron el día de Pentecostés, ahora tenemos una congregación de más de 3.000 personas, quienes respondieron en fe y obediencia al llamado de Dios, siendo empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos suyos en todo el mundo. De hecho, de este grupo salieron misioneros para todas partes cuando volvieron a sus lugares de origen, por lo que ellos entendieron que no podían vivir una fe solitaria y aislada a su manera, sino que llegaron a ser una gran comunidad
en la cual era tal la unidad y generosidad entre ellos que ninguno de los que era parte de esta iglesia tenía necesidad material o espiritual. ¿Se imaginan? Ninguno tenía necesidad, porque todo se repartía según las necesidades de cada uno, no a todos por igual. A todos según las necesidades de cada uno, no a todos por igual. Esto porque todos estaban tan ocupados el uno del otro, tan centrados en la necesidad de los demás antes que las propias, que estaban dispuestos a darse por completo a la comunidad, para que los demás se sintieran acogidos, amados, integrados y seguros en la familia de la fe, supliendo todo lo necesario material y espiritualmente, por lo que de la abundancia de algunos se cubría para la necesidad de otros. Y esto no solo implicaba recursos materiales, sino también tiempo de calidad y servicio. Ahora, tengamos mucho cuidado. Esto no significa que todos debemos vender nuestras cosas e irnos a vivir a una comunidad cerrada a las faldas de algún cerro. No está diciendo eso, ya que nuestro contexto es diferente al contexto que ellos estaban viviendo, en el cual, recuerden, estaban siendo perseguidos para matarlos. Por lo tanto, si tú creías en Cristo, tu familia te abandonaba, te quedabas sin nada y la iglesia los acogía. Estaban siendo perseguidos para matarlos. Por lo que no podemos replicar exactamente eso mismo, pero debemos quedarnos con los principios de la unidad, la generosidad, el proveer dentro de lo que está en las posibilidades de tiempo y recursos para que nuestra familia de la fe sea edificada y el evangelio expandido. Todo esto para la gloria de su nombre. Ahora, los primeros cristianos, como les dije, por razones circunstanciales, pasaron a vivir todos juntos por un tiempo a las afueras de la ciudad en un terreno que había sido donado por uno de ellos. Pero independiente de dónde estuvieran, nos dice que tenían la costumbre que en todas partes perseveraban continuamente y unánimes como congregación en el templo para las oraciones, adoración y enseñanza corporativa, y también compartir en las casas, alimentando no solo con comida, sino que con la principal alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la cual debe estar presente y ser el centro de todas las reuniones, relaciones y reacciones en nuestro diario vivir. Ya que al ser llenados por la palabra de Dios y empoderados para el Espíritu Santo para ser testigos suyos, la consecuencia directa de esto debería ser, como nos dicen los versículos 46 y 47, alegría y sencillez de corazón, alabanza a Dios y el favor del entorno, lo cual apunta a tener un corazón agradecido por las cosas simples que Dios nos permite vivir, a no afanarnos por mostrar ostentación en una ciudad que se mueve por las apariencias, sino que aprender a disfrutar y mostrar la belleza de las cosas simples, apreciando lo que es realmente importante para no distraernos con los detalles, a honrar y glorificar y exaltar a Dios en todo momento y circunstancia, a pesar de que a veces no estemos de ánimo para hacerlo, a ensalzar a Dios por su poder, su grandeza, su majestad, su misericordia, su gracia, aún por las pruebas que nos permite pasar, a alabar a Dios con nuestros labios y también con nuestra vida, lo que involucra nuestro tiempo, nuestros talentos y también nuestros tesoros, como ya hemos visto antes, para que todo esto trascienda tu persona, tu familia y tu entorno más cercano, confiando en que llegue más allá de las 4 paredes de tu casa o de las de este edificio, para que así nuestros vecinos sepan que en este lugar hay personas que sí son imperfectas, pero que aman profundamente al Señor y por eso desean vivir vidas empoderadas en el Espíritu Santo para que Dios impacte su entorno, para compartir lo que es más preciado para nosotros, sirviendo genuinamente y no por obligación, esperando ser de buen testimonio para ellos. Por eso es tan triste cuando uno escucha malos comentarios de otras iglesias, o cuando alguien ha sido de tropiezo para cristianos y no cristianos en sus comunidades. Por lo que la respuesta práctica al poder del Espíritu Santo post-Pentecostés es buscar ser una comunidad alegre, sencilla y humilde de corazón, en el sentido de ser sincero con nuestras imperfecciones, pero reconocer nuestros errores, pero jamás justificarlos,
jamás encubrirlos, sino que apoyarnos en nuestras debilidades para seguir siendo transformados a la imagen de Cristo, ya que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, la edificación de su pueblo y la extensión de su reino, para que en última instancia, como nos dice el versículo 47, sea Dios el responsable principal de añadir personas a la iglesia, lo cual Dios quiere usar a su iglesia para cumplir esa labor, para que se añadan personas a su pueblo y no para que se alejen por nuestro mal testimonio, para que muchas personas sean añadidas a la iglesia para su cuidado y crecimiento. Ahora, esto no significa que las iglesias con cientos o miles de personas sean por defecto las mejores, pero tampoco esto es una justificación para permanecer siendo iglesias pequeñas que no crecen nada, porque esto no es un tema de cantidad, sino de más bien de calidad, ni de crecimiento amorfo o desproporcionado, sino de un crecimiento sostenido y equilibrado. No es un tema de llenar la iglesia usando cualquier medio, sino por las formas que Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos cumplir con nuestra parte, porque créanme, estamos seguros de que Dios cumplirá con la suya, añadiendo personas que puedan llegar a madurar en la fe en este lugar. En conclusión, vemos que Pentecostés no termina con una experiencia poderosa, sino que se concreta en una vida cristiana real, compartida, comprometida y transformadora, ya que el Espíritu Santo transforma corazones creando una comunidad nueva centrada en Jesús, que vive en unidad y en una generosidad radical y contracultural, que es lo que queremos ver continuamente en nuestros hogares y en nuestra iglesia, para que muchas personas puedan conocer, atesorar y servir a Jesús como su único tesoro. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy poniendo en práctica los frutos del poder del Espíritu Santo en mi familia y en la iglesia? ¿Estoy poniendo en práctica los frutos del poder del Espíritu Santo en mi familia e iglesia? Oremos. Padre amado, te damos gracias porque eres tú quien llama. Eres tú quien llama a tus hijos e hijas a tu reino. Señor, es tu Espíritu Santo el que hace la obra previa, durante y hasta el final en nuestras vidas. Padre amado, úsanos para que muchas personas puedan conocerte, para que podamos ser esos canales de bendición, esos mensajeros que puedan avivar esa necesidad a responder en fe, obediencia y comunión. Ayúdanos, Señor, a estar preocupados por las necesidades de las demás, especialmente aquellos que son nuevos en la fe. Señor, ayúdanos a que podamos confiar y creer en el poder que tenemos, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para ser transformados de nuestras debilidades, para poder compartir tus verdades a todos aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Ayúdanos a no ser una comunidad incrédula, sino que crédula y confiada en tu fe. Ayúdanos a no ser una comunidad desobediente, sino que obedece a tu palabra y tu llamado. Ayúdanos a ser una comunidad que realmente tiene una genuina comunión, que no está centrada en otras cosas que no seas tú, Señor. Porque si tú estás en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, eres tú quien va a llamar y confirmar y animar a aquellos que nos rodean para que seamos de buen testimonio y para que las personas vean algo diferente y especial que no está en nosotros, que no es natural en nosotros, sino que es sobrenatural porque es Cristo en nosotros. Señor, ayúdanos realmente a que esta experiencia o esta verdad que hemos leído de Pentecostés pueda ser realidad de nuestras vidas en el sentido
de que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas para que podamos vivir empoderados para cumplir la misión que tú nos has dado de ser testigos tuyos en todo momento y lugar, para que podamos responder en fe, en obediencia y en comunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los invito entonces a que nos pongamos de pie.